todos los aspectos de la vida de las personas están muy afectadas, hay dificultades en los recursos para comer, para viajar, pero en salud está una situación muy crítica. Y en todos los sectores, veíamos hace poquito, la CGT publica un informe y cuenta que el 80% de las personas con obras sociales sindicales, lo que recaudan las obras sociales no alcanza para financiar el gasto de atención de esa población. Entonces ya, los que tienen obra social no le alcanza. Contaban ustedes hace un ratito todo lo que aumentaron las prepagas y la cantidad de personas que ya no tienen más cobertura, ni de prepaga ni de obra social. El PAMI perdió un 40% del presupuesto, cortaron los medicamentos primero, después bajaron el sueldo de sus médicos de cabecera y finalmente muchos lugares ya no atienden más y no reciben pacientes. Entonces lo que hay para todos ellos es un traslado muy grande de la demanda al sector público, a los hospitales públicos provinciales, a los centros de salud municipales, que yo creo que esto venía muy mal, venía muy grave, esto ya lleva más de 2 años, que empeora cada vez más, pero me parece que ahora estamos en un momento que es ya casi un tiro de gracia. La reducción tan fuerte de la entrega de vacunas, especialmente de la vacuna de la gripe, cuando comienza la campaña de vacunación. Hoy tenemos en los adultos mayores de 65 años menos del 30% de cobertura de vacunación para la gripe en las puertas del invierno. Esto, cuando pasó hace poco en el hemisferio norte, generó un colapso del sistema sanitario. Y estamos hablando de en Inglaterra, en Europa continental. Pasó eso, estamos en niveles que son muy preocupantes y si el virus circula fuertemente, ya está empezando a circular. Y si circula fuertemente con esta tasa de cobertura de vacunación, puede ser una crisis grande. Perdóname que te interrumpa, la provincia siempre ha dado la vacunación para las personas mayores de edad gratuitamente. Ahora, ustedes no pueden darla porque no las tienen. No, las vacunas son políticas nacionales. Por la ley obliga a que sean nacionales, pero más porque no tienen sentido. Eso lo aprendimos, lo aprendieron todos en la pandemia, ¿no? ¿De qué serviría vacunar en provincia y no en capital o en el resto de las jurisdicciones? Tiene que haber una cobertura de vacunación arriba del 90% para que la posibilidad de circulación de enfermedades esté muy por debajo. Hoy contaban varias ustedes recién de enfermedades que están muy por arriba, pero son todas inmunoprevenibles, ¿no? Y si a uno le agrega a esta situación tremendamente preocupante de la falta de cobertura de vacunación el cierre del programa Remediar, y el programa Remediar es un programa importantísimo, porque es tan importante o más importante probablemente que los medicamentos en los adultos mayores del PAMI. 20 millones de personas que si se enfermaban, pero digo, hipertensión, diabetes, insuficiencia cardíaca, EPOC, anemia, hipotiroidismo o una gastroenteritis, una neumonía, una infección de la piel, cualquiera de esas enfermedades, las más comunes, el 90%, recibían los medicamentos en el programa Remediar, en todos los centros de salud del país, 8.000 centros de salud en todo el país. Y de un día para otro lo sacaron. De hecho, hace unos meses nosotros veníamos viendo que ya llegaban muchos menos, nosotros estamos recibiendo el 55% menos de estos medicamentos en la provincia, si comparamos este enero contra enero del 23, o sea, ya tenemos una reducción muy grande. Todas las provincias le preguntamos a la Nación si pensaban suspender el programa, dijeron que no, que iba a seguir el programa funcionando. 2 meses después lo cierran intempestivamente. O sea, no tienen ni tiempo de salir a comprar vos los medicamentos. Y lo cierran en la víspera del invierno. Nosotros el invierno para nosotros es la temporada alta. Habitualmente todos los años tenés el 100% de ocupación del sistema de salud si no te pasa esto. Entonces es detonar la bomba en el peor momento y estamos viendo un invierno que está empezando ahora con baja cobertura de vacunación, sin tratamiento crónico para las enfermedades de las personas, sin cobertura de atención para las personas con adultos mayores que tienen más carga de enfermedad, con las obras sociales incapaces de atender a la población y hoy tenemos 50% de los hospitales provinciales con las camas ocupadas por personas con obras sociales, porque los lugares privados ya no las reciben. Sí, y aparte las obras sociales aumentan, por lo tanto, como vos citabas, se empiezan a perder. Hay algo, lo que voy a decir es muy estúpido, pero creo que vale la pena ponerlo en valor. Cuando vos, y corregime si me equivoco, pero cuando vos no tenés la posibilidad de vacunar a personas de una enfermedad determinada, no solamente, o que tenés el 50%, no solamente aquellos que antes estaban protegidos con esa vacuna que hoy ya no tenés, se van a enfermar, sino que eso genera un contagio, por lo cual si el año pasado tenías 100, ahora vas a tener muchísimos más, a partir de aquellos que no se hicieron el tratamiento. Sí. Digo, esta lógica de la gripe que aprendimos nosotros con la pandemia, empieza porque uno dice, volvió la tuberculosis, ¿qué otras enfermedades han vuelto? No, sí, tal cual. Estabas contando vos de la sífilis. Bueno, la sífilis porque el gobierno ya no entrega, no solamente no hace políticas de salud sexual, no entrega más preservativos y ejecutó 0 pesos del programa de ESI, de educación sexual integral. Entonces, bueno, aumenta la sífilis en personas embarazadas además.
lo cual es un problema muy grande, pues la sífilis congénita genera grandes malformaciones congénitas. Pero aumentó el coqueluche, tuvimos un brote de coqueluche muy grande, es la toferina, está en la vacuna con la bordetela de pertussis, y es una vacuna que también bajó su porcentaje de vacunación y se generó un brote. Pero además estamos recibiendo el 50% que necesitamos para prevenir el sarampión. A pesar de que tenemos brote de sarampión en la región, que tuvimos hace poco uno en el país que lo logramos contener. Y después aparecen enfermedades como la tuberculosis, que es una enfermedad de la pobreza. Es una enfermedad de la malnutrición, del hacinamiento, de las malas condiciones de vida, y está muy por arriba, un 65% arriba de los últimos 5 años. Entonces, la verdad que la cosa está muy difícil. A mí me preocupa mucho la situación invernal, me preocupa mucho que tenemos todo el sistema de salud muy estresado. Yo te decía, esto, 50% de los hospitales de las camas de los hospitales públicos provinciales tienen gente con obras sociales, pero no conseguimos derivar a un sanatorio de la obra social. Y estamos con una ocupación del 90% en los hospitales provinciales antes de empezar el invierno. Y el Estado Nacional lo que hace es echar de la culpa a las provincias. Bueno, el clínicas es culpa de clínicas, las provincias, siempre es culpa de los demás, pero ¿para qué están? Se quedan con los recursos de todos los argentinos y no entregan los recursos a la gente y encima nos hacen cargo de la gestión y no echan la culpa a nosotros. Y lo de clínicas muestra claramente que no es un problema de la provincia de Buenos Aires, pasa en todas las provincias del país. Pero por supuesto. ¿Marcos? Sí, en este sentido, digo, me impresiona mucho cuando decís, Nicolás, estamos al borde del colapso o le han puesto el último clavo, porque claramente después la vida continúa de los argentinos. ¿Cuán fácil o cuán rápido se puede revertir algo como esto, digo, si continúa en el tiempo? No, la verdad que uno de los desafíos más grandes que tenemos las sociedades en esta época son las enfermedades crónicas, ¿no? Y para tener enfermedades crónicas tenés que tener la posibilidad de acceder a una consulta a tiempo, un tratamiento crónico, un medicamento. Bueno, no lo estamos recibiendo. Entonces lo que vamos a tener, el hipertenso no controlado, en poco tiempo es una emergencia hipertensiva o en mediano tiempo es una falla cardíaca. Claro. Digamos, y esto va a estar pasando y va a pasar con eso, nos va a pasar con enfermedades respiratorias, ya estamos viéndolo. A mí me preocupa muchísimo, yo tengo 20 años de médico, me recibí en el 2006. Desde que yo me recibí siempre hubo programa Remediar. Siempre en los territorios, en los barrios, en los lugares más vulnerables, si atendías a una persona, le diagnosticabas una neumonía, le dabas el antibiótico. Ahora no sé qué vamos a hacer en los centros de salud. Si encontramos un problema y no tenemos ninguna forma de ayudarlos a responder. En la provincia nosotros largamos un programa que se llama Medicamentos Bonaerenses, que lo hicimos para compensar esa primera reducción que había del Remediar y llega a cubrir el 60% de lo que Remediar entregaba. Hay un 40% que es mucha gente. Estamos hablando de medicamentos para 20 millones de personas que no podemos cubrir, que no tenemos la forma de cubrir, no tenemos los recursos, pero además si lo tuviéramos una licitación tardás como un año en poder llegar a hacer esto. Claro. La verdad que es realmente muy grave y un poco un rol que uno tiene como ministro también es representar a los trabajadores. Porque si no, el que está en una guardia hoy ve la situación agobiante que vemos todos los días en el trabajo y no hay nadie que esté alzando la voz por ellos, bueno, finalmente también es muy difícil laburar así para los profesionales de salud. Gente que se preparó, que estudió, que dedica, por supuesto, por vocación, pero también es un trabajo. Y también mi rol en este caso es representarlo. Bueno, no están solos, yo estoy igual de indignado y de enojado que ellos, haciendo todos los esfuerzos necesarios, pero reclamándole al gobierno nacional que no pueden desentenderse de la salud del pueblo. Es decir, es problema de las provincias. De ninguna manera, es problema de todos los argentinos. Como ministro de la provincia, ministro de Salud de la provincia más grande de la Argentina, ¿tenés diálogos con Lugones? Sí, con Lugones, en términos personales, sí. El problema es que en términos políticos o de políticas sanitarias no hay respuesta. Ellos vinieron a ajustar. Entonces, por más que uno pueda tener un diálogo personal o poder hablar de algo, no va a haber respuesta. Vinieron a ajustar las cosas, vinieron a achicar. Cada vez que hay un problema y no tenemos, hoy no se entregan las vacunas, no se entregan los medicamentos, y nosotros planteamos, es el día que se enteran cuando nosotros lo planteamos, porque está faltando esto, no lo saben, después empiezan con los... Hay un problema de impericia, de muy mala capacidad de gestión. La verdad que ya llevamos años en donde ninguna cosa se resuelve, todo empeora. Y la verdad que para mí, haber hecho al mismo tiempo un retiro de las vacunas, porque yo le adjudico mucha más responsabilidad a la falta de vacunas en los vacunatorios. Y cuando vos alguien va a vacunarse o lleva a su hijo y tiene que darse cuatro vacunas, hay una o hay dos. Esa oportunidad perdida es lo que hace mayormente que tengamos baja cobertura de vacunación. Para mí es mucho más importante eso que la gente que no esté de acuerdo con la vacunación. Claro. Me parece que lo otro es más marginal, que lo usaron un poco también como
para echarle la culpa a la población, Sí. pero de lo que han decidido, el gobierno nacional lo decidió, además lo dijeron en un COFESA contaron que como habían sobrado vacunas del gobierno ¿Qué es un anterior, COFESA? el Consejo Federal de Salud, todos los ministros y el Ministerio Nacional dijeron cuando asumieron, habían sobrado vacunas del gobierno anterior y eso es derrochar dinero, así que si había que vacunar 100 y sobraron 30, el año que viene compró 70. Todos le dijimos que estaba mal, técnicamente está mal, es una burrada, porque si vos tenías que vacunar 100 y vacunaste 70, el año que viene tenías que vacunar 130. Claro. Porque tenés una parte de la población del año pasado que no vacunaste y tenés que cubrirla. Claro. Bueno, ellos han hecho eso, de bajar de 50 millones a 36 millones, es porque están comprando menos vacunas, con esa lógica, y aún a pesar de que saben que es así. Para eso se van de la OMS también, porque la OMS no te lo permitiría. Ahora te voy a preguntar sobre la Organización Mundial de la Salud, haberla dejado, qué riesgos significa. Marcos, vuelvo contigo. Sí. Hay datos muy preocupantes con la cantidad de fallecimientos que se están dando, ¿no? Sí, lo podemos sintetizar esto en efectivamente esto que vos decís. Es cierto que eso es multicausal y hay veces hay que ver líneas más largas, cuestiones más largas. Pero si les parece vamos a compartir datos porque están apoyados de nuevamente ajuste y abandono en este sentido. Entonces, una cosa y la otra nos hace pensar que por ahí pueden empeorar. Este dato, ¿no? El de la mortalidad infantil subiendo en 0,5 puntos, lo charlamos alguna vez en la radio con Nicolás, él me decía, bueno, es multicausal, no se puede explicar solamente por una variable. Lo que sucede es todo lo otro, ¿no? Y la mortalidad materna subiendo en 37%. Lo que sucede es todo lo otro. Menos medicamentos para hemorragias en partos, menos leche y medicación para bebés prematuros, el ajuste de programas de cardiopatías congénitas que ha tenido tanto ruido, que ha generado tanto ruido, obviamente, porque es algo que ha tenido éxito. Entonces, una cosa y la otra nos hacen presagiar que por allí aumente, más allá de que entendemos que las causas son varias, ¿no? Sí, cuando uno analiza, hay poca información porque hay mucho retraso, tenemos recién información del 2024 y como decía Marcos recién, no es muy serio con un solo año hacer una comparación y sacar conclusiones, pero empieza a verse tendencia, ¿no? Y se ven tendencias, aumenta la mortalidad materna, aumenta la mortalidad infantil y también estudiando la mortalidad en los adultos mayores de 65 años, que es un grupo que ya había habido una alta mortalidad por la pandemia, con lo cual mucha gente enferma de ese grupo etario ya la habíamos perdido en la pandemia. Lo que vimos ahora es un aumento de la mortalidad por causas de lo que nosotros llamamos el perfil epidemiológico más subdesarrollado, digamos, que es por enfermedades infecciosas, por enfermedades respiratorias, y no tanto por enfermedades más crónicas como se ven en los perfiles más desarrollados. Entonces, hay un aumento de la mortalidad en los adultos mayores, pero además por este tipo de causas, las más prevenibles, las que se pueden atender si no llega a tiempo al antibiótico, al médico o tiene la vacunación a tiempo. Así que si bien es incipiente la información, estamos viendo, y es coincidente, si te faltan las vacunas, si te falta la atención, si hay mucho estrés sobre el sistema sanitario, porque se han cerrado muchos lugares privados y muchos lugares públicos, como contaban en el clínicas, atienden menos por falta de financiamiento. En los hospitales provinciales estamos con los mismos recursos, bueno, con mucho menos recursos porque cayó la coparticipación, atendiendo mucho más. Y tenemos mucha más demanda de todas las atenciones, pero a esto se le suma además una enorme crisis en salud mental que también nos estamos haciendo cargo nosotros. Te iba a preguntar justamente eso, la crisis de salud mental, que entiendo, no sé si en términos de estadísticas, pero que tiene como un foco de preocupación sobre todo en los jóvenes. El otro día vi unos datos que es que entre 15 y creo 25 años la mayor cantidad de fallecimientos entre esa edad está vinculado a los suicidios. Sí, tal cual. Es terrible. Es terrible. Ahora, también faltan políticas que tengan que ver con la salud mental y para los jóvenes, ¿no? Sí, el Ministerio de Salud de la Nación no tiene presupuesto para salud mental. No tiene. No asigna nada de presupuesto para salud mental. Tiene para la CEDRONAR, que siempre históricamente tuvo, ahora se fusionó al Ministerio de Salud. Entonces la CEDRONAR tiene una parte de presupuesto, el resto no tiene. Había medicamentos que entregaba el Estado Nacional en el programa Remediar para salud mental, los retiraron, pero también retiraron asistencia técnica, cerraron las residencias en salud mental, no hay investigación, no hay capacitación, cero presupuestos. No se reúne ni siquiera el Consejo Federal de Salud Mental a discutir la problemática. Hoy el 30% de las consultas en una guardia de los hospitales en cualquier lugar del país son de salud mental. Tuvimos en los últimos 5 años un aumento del 77% de las internaciones y del 135% de las demandas de atención de consulta ambulatoria. Entonces, realmente es un problema muy grande. Nosotros transformamos todos los hospitales en hospitales que atienden salud mental, con internación. Todos los hospitales provinciales ya lo hacemos. Entregamos medicación, aumentamos mucho a la gente que entregamos medicación nosotros en salud mental,
pero sigue habiendo muchísima demanda y hoy la principal causa de muerte, como decías vos en el segmento de joven, son los suicidios. Pero el dato que creo que para que se entienda bien de qué estamos hablando, si uno suma todos los asesinatos más todos los accidentes de tránsito fatales, no alcanza la cantidad de suicidios. En jóvenes. En general, en la población en general. La población en general tiene más cantidad de suicidios que otras causas de muerte externa, se llaman así técnicamente, que es accidente de tránsito y homicidio. Es terrible el dato ese, ¿eh? ¿Y cuánto hablamos de los suicidios? ¿Qué cantidad de recursos se ponen para temas que, por supuesto, son muy terribles, como los asesinatos, pero son infinitamente menos, o los accidentes de tránsito, que los suicidios, los cuales no hay política, y lo único que intenta hacer el Gobierno Nacional ahora es cambiar la ley de salud mental, donde una de las peores cosas que pone es la obligatoriedad de que sea un psiquiatra el que te interna. Cuando psiquiatras no hay prácticamente en ningún lugar del país, hay en la Ciudad de Buenos Aires, en algunos grandes centros urbanos, pero uno se aleja de los centros urbanos, donde hay problemática de salud mental. No hay psiquiatras para atenderte. Pero además, si es tan prevalente, que es una de las principales demandas en primer nivel de atención y en las guardias, es del equipo general de salud. Es algo que debiéramos hacer con los médicos generalistas, los enfermeros, psicólogos, trabajadores sociales y algún psiquiatra eventualmente. Ya no es como antes, que quizás era algo muy de especialista, que lo veía el psiquiatra. Realmente es un error muy grande, es desconocer todos los problemas reales de la salud, pero hoy están en las guardias de los hospitales, están en la atención, están en la calle, lo vemos todos los días. No lo ve el Estado Nacional porque nunca visitaron un centro de salud, nunca visitaron un hospital, nunca hicieron nada relacionado con la salud de la población, entonces tranquilamente desde un palacio uno puede cerrar este tipo de políticas, pero si no duelen. Nicolás, te quería preguntar por la marcha. Sé que el 20 de mayo va a haber una marcha federal vinculada a la salud. Esta semana tendremos una vinculada a la cuestión, el martes, claro, a la cuestión universitaria. Entiendo que es similar, ¿no? En algún aspecto. Sí, surgió luego del cierre del programa Remediar y también con el problema que estamos viendo con la vacunación, con salud mental, con el PAMI, de muchas provincias. Surgió la posibilidad de reunirnos, hacer una marcha, así que el 20 va a haber una marcha, porque la verdad que lo que no podemos permitirnos nosotros y por nuestro pueblo es que esto pase y que no luchemos por lo que está pasando. No podemos dejar a la gente con enfermedades crónicas que tenga que definir si comer o enfermarse gravemente, si no darle un tratamiento a un chico porque no te alcanza la plata o porque efectivamente no están esos medicamentos. Y la verdad que, al menos los que trabajamos en salud, que lo vemos todos los días, nosotros somos la puerta de entrada del sufrimiento y la miseria. Cuando alguien no tiene alimentación adecuada, se enferma más, viene a los hospitales, lo vemos nosotros, si no tiene los medicamentos, lo vemos nosotros. Y es muy difícil afrontar ese laburo todos los días y no sentir que al menos alguien está peleando por vos. Así que la verdad que hemos decidido, incluso como funcionario, bueno, yo voy a estar marchando. Porque la verdad que hay que acompañar a los trabajadores en esto, así que el 20 va a ser una marcha en todo el país y esperemos que el Gobierno Nacional recapacite, deje de sacarse el problema de encima. Hay que poner plata, hay que sentarse a laburar, hay que planificar. Seguramente hay muchas vidas que se van a perder ya, si hoy se ponen a resolver los problemas, igual no vamos a llegar para solucionar todos, pero hay muchas más por delante que se pueden mejorar o evitar que se sufra. Así que, aunque sea ya tarde, no es insuficiente, hay que hacer lo posible y el Gobierno Nacional tiene que ponerse a laburar en esto. Que hagan política con todo lo que quieran, pero no puede hacer política con la salud de la gente. Nicolás, gracias por venir. Me quedó pendiente, cortita. La Organización Mundial de la Salud, nos fuimos, porque sí. ¿Qué significa esto? No, es un papelón, porque hoy estuvimos hace poquito hubo un brote de hantavirus de un crucero. Unas personas que habían estado en Argentina hay un brote de hantavirus, el hantavirus de los Andes, en el sur, tiene la posibilidad de contagiarse entre personas. Eso no es el que pasa en la provincia de Buenos Aires, por ejemplo. Personas que estuvieron en el sur, se subieron a ese barco, contagiaron a otras personas. Hay en las islas más remotas del mundo personas contagiadas porque ese crucero pasó por ahí. Y la verdad que es un papelón. Argentina, al no ser parte de la OMS, no forma parte de los mecanismos de colaboración técnica, de enviar los reactivos, las capacitaciones. Ahora, yo lo pensaba al revés. Y si nos pasara al revés, si alguien que viene a otro país con una enfermedad que no conocemos, que no tenemos experiencia, no sabemos cómo diagnosticarla y qué hacer, ni siquiera nos enteraríamos si no somos parte de la OMS. ¿Cómo le pedimos información a otros? La verdad que no aporta nada positivo y pone en riesgo ya no solo a este país, sino ahora a todo el mundo. Nicolás Kreplak, gracias, gracias por venir.